Buenos días. ¿Se me escucha? A ver, te fijas, por favor, no sé si está prendido o no. Yo voy a continuar porque si no el tiempo vuela. Darle gracias a Dios por este día. Disculpen lo que están en pantalla, pero esta tecnología nos tiene un poco... De paso, buenos días también a los que están detrás de cámara. Bueno, vamos a comenzar esta mañana sin tanta introducción porque estaría bueno meternos de lleno en la palabra de Dios. Y tenemos un versículo principal para empezar. Mateo 13:13. Sin tantas vueltas, empecemos. Por eso les hablo por parábolas, dice la palabra de Dios, y el que habla es nuestro Señor Jesucristo. Porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. Tremendo, ¿no? Lo que dice para empezar esta prédica, por así decir, más que una prédica, un tirón de orejas para todos, porque para mí lo fue. Porque parece un trabalengua, dice, oyendo no oyen, ven no ven. ¿Qué significa eso, no? Para nosotros. Y entonces uno se pone a meditar muchas veces en esto, y eso es lo que me llamó la atención de esta palabra, porque es lo mismo que lo que nos dice nuestro pastor siempre. De hecho, Deleitémonos el otro día, el miércoles, nos daba una explicación muy linda sobre la oración y sobre la palabra de Dios. Y muchas veces nuestro pastor nos dice que escuchamos y la palabra entra por acá y sale por el otro día. ¿No? No es ese sus repetitivas frases de nuestro pastor. Entonces, la palabra de Jesucristo le estaba enseñando porque sus discípulos le preguntaban, Señor, ¿por qué hablas tanto en parábolas? Como diciendo, ¿por qué no las haces cortas si la gente no te entiende? Vamos a hablar en criollo, ¿no? Yo me imagino que los discípulos ni ellos entendían, entonces le preguntaron eso a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo, previo a esto, le dice, a ustedes es revelado el reino de los cielos. Pero hay personas que oyendo no oyen y viendo no ven. Y muchas veces pasa eso en todas las iglesias. Y siempre nos dice eso nuestro pastor. Pero ¿qué quiere decir estas dos palabras? ¿Qué significa oyen y no oyen, ven y no ven? Que no le dan importancia, que lo ignoran, que hasta por su orgullo, por su necedad, dicen, sí, pero no pasa nada, yo hago la mía. Ignorar completamente, darle la espalda a la palabra de Dios, o muchas veces agarrar un versículo que por ahí sí te toca y de golpe y porrazo decir, no puedo con esto. Entonces, muchas veces pasa eso. Y aprovechando esta semana que tuvimos de conocer al Espíritu Santo, empezando desde el domingo con nuestra pastora, después toda la semana, y no fue coincidencia, creo yo, conocimos al Espíritu Santo, supongo, ¿no? Supongo que después de esta semana conocimos al Espíritu Santo. Y ustedes van a decir que tiene que ver el Espíritu Santo con oír y ver. Y tiene mucho que ver. Porque, aprovechando, vamos a hacer un repaso sobre teoterapia. A ver, fíjate la otra. ¿Sí? No, la otra. Ahí está, bien. Nuestra amada teoterapia, nuestro amado círculo, y la verdad que cada vez es una herramienta más útil para nuestra vida, y me pasó a mí. Todos sabemos que tenemos espíritu, estamos creados con espíritu, alma y cuerpo, ¿no? ¿Qué dice? Esto es CF1 o Teo 101. Nos relacionamos con quién, con Dios, por el espíritu, nos relacionamos por el alma, con otros, y nos relacionamos con el medio ambiente, con el cuerpo. ¿Está? Eso, hasta ahí vamos bien. Nuestro repaso exitoso, un aplauso. Bien, perfecto. Ahora, ¿qué tiene que ver? Y vamos a ver algo que en cierta forma conecta las tres dimensiones en uno, por así decir. Lo relaciona, lo conjuga en uno solo. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de que nos relacionamos para un lado, para el otro y para el otro. Perfecto, ¿no?
Dios nos creó de esa manera. Dios nos creó para que nos relacionemos. ¿Y qué significa relacionarse? Intercambiar, ida y vuelta. ¿Sí? Ida y vuelta con Dios, ida y vuelta con otros, ida y vuelta con el medio ambiente. Ahora, ¿cómo percibimos o cómo recibimos el vuelta? ¿A través de qué lo recibimos? A través de los sentidos, ¿no? Y es por eso que nuestro tema se llama... No, bueno, dejalo que ya lo vamos a usar. Nuestro tema se llama poniendo a prueba nuestros sentidos, pero no los naturales, nuestros sentidos espirituales. Nuestros sentidos espirituales. ¿Sí? ¿Cómo percibimos nosotros, así como gracias a Dios nos dio sentidos naturales, también nos dio sentidos espirituales? Ahora, ¿cómo percibimos lo que sucede en nuestro entorno espiritual? A través de nuestros sentidos espirituales. Así como en los naturales tenemos el olfato, la vista, el oído, el gusto, tenemos también sentidos espirituales, que es prácticamente lo mismo, y nuestro Señor Jesucristo hizo hincapié en esto. Hizo hincapié, para mí, en los dos más importantes para nuestro Señor Jesucristo, que fue el primero, que decía viendo y oyendo. Él hizo hincapié en esos sentidos espirituales. Ahora vamos a ver primero qué significa los sentidos. ¿Para qué Dios nos lo dio a los sentidos? Los sentidos son los mecanismos biológicos que permiten a los seres humanos percibir estímulos del entorno y reaccionar a ellos. Percibimos y reaccionamos a ellos. Los sentidos nos permiten interactuar y de vuelta con el mundo que nos rodea, interpretando información y reaccionando a estímulos externos. Y de vuelta, ¿no? Cada sentido está asociado a órganos sensoriales especializados que captan y procesan la información. Cada sentido está relacionado a un órgano, pero si no, cómo nosotros percibimos y cómo nosotros reaccionamos. De eso se trata los sentidos. Entonces, ahora bien, se van a preguntar, o quizás ya se están preguntando, ¿qué tiene que ver esto en lo espiritual? ¿Qué tiene que ver los ojos, los oídos, el gusto, el tacto? Y no se crea, nuestro Señor Jesucristo por algo lo puso de ejemplo. Tiene mucho que ver. Perdón. Porque así, como dije recién, como tenemos sentidos naturales para percibirlo en el mundo natural, Dios, a través del Espíritu Santo, y ahí depende mucho de nosotros, cuán conectados estemos con el Espíritu Santo, vamos a darle uso a los sentidos espirituales. Vamos a poder tener, mientras siempre y cuando estemos controlados por el Espíritu Santo, ejercitados nuestros sentidos espirituales. Entonces, así como en lo biológico necesitamos percibir, porque si no, no podemos movernos, no podemos actuar, no podemos conversar. En lo biológico nos pasa eso. Si no vemos, nos llevamos por delante todo. Si no escuchamos, ¿cómo vamos a entender lo que nos dicen? Si no tocamos, no conocemos. En lo biológico lo necesitamos. ¿Cuánto más en lo espiritual? Nosotros como hijos de Dios. ¿Por qué? Simplemente porque en lo espiritual no se ve como si fuera lo natural. Yo no veo una silla en lo espiritual. ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Fíjense lo que dice la palabra de Dios, ahora sí, en Hebreos 5, del 11 al 14. Y ahí empezamos. Fíjense, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardo para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Qué fuerte, ¿no? Porque le está hablando a personas que por el tiempo transcurrido ya tendrían que haber sido maestros, dice. Fíjense, ¿no? Maestros tendrían que haber sido. Y después que dice, y todo aquel que participa en la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Lo compara con un niño.
Y ahora lo aparté al 14 porque acá está el meollo del asunto. Pasalo, por favor. ¿Qué dice? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de qué, del bien y el mal. Pero qué importante que es tener los sentidos ejercitados, como dice el apóstol Pablo, porque es triste lo que dice al comienzo. ¿Cómo puede ser? Los exhorta, manda una carta exhortándolo. ¿Por qué? Porque toda su iglesia andaba en cualquiera. ¿Pero por qué se dio cuenta? Simplemente por sus estilos de vida, por sus palabras. Podemos estar mucho tiempo en una iglesia, pero después de la puerta para afuera, en nuestra intimidad, tenemos un estilo de vida no acorde a la voluntad de Dios. Pablo los exhorta, dice, ¿cómo puede ser? A ver, yo me pongo este ejemplo. Si yo no busco o vengo a la iglesia solamente y después hago mi vida de lunes a sábado normalmente, como antes lo hacía, y leo un versículo, ¿cómo Dios me va a dar revelación? Si no lo tengo ejercitado, tengo eso atrofiado. Entonces, para mí ese versículo va a ser pura palabrería. Y no es eso. Pablo está exhortando, ¿cómo puede ser? Hace 30 años que venís al Senti y lees este versículo y todavía no recibís revelación de Dios. Una, aunque sea a la semana. Entonces, ahora vamos al versículo 14 que dice, pero el alimento sólido, dice, es para los niños, es para los que ya son maduros, para los que cuanto más uso le estás dando a los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y mal, más uso le das, más discernimiento te da, más relación con Dios, más palabra de Dios, más madurez espiritual. O sea, el uso, ¿qué significa uso? Ejercitarlo, estar todo el continuo ahí, dale. Y ahora bien, ¿qué significa? El apóstol Pablo está exhortando a la iglesia, le falta madurez. Sorprendentemente hicieron tardos para oír. Ahí está. Tardos para oír comenzó en el versículo 11. Se hicieron tardos para oír, lentos, perezosos. ¿En qué? En la comprensión de la enseñanza. Se hicieron perezosos, tardos para oír. Por escuchar así, bueno, después. Te exhortan en algo y bueno, cuando Dios quiera lo voy a poder hacer. Todos los tiempos de Dios. Y actúa nuestra pereza. Y está mal. Porque si a vos te exhorta un pastor, nuestro pastor, es porque está viendo una falla en vos y tenés que enderezar ese camino. Entonces, dos cosas muy importantes. Cuanto más le demos el uso a nuestros sentidos espirituales, más ejercitados van a estar. Ahora bien, ¿cómo lo ejercitamos? Con el alimento sólido. Palabra y oración, decía nuestro pastor el otro día. Palabra y oración. Más palabra, más madurez. Ese es el alimento del cual habla. ¿Cuál es nuestro alimento cuando ayunamos? Palabra de Dios. Cuanto más palabra de Dios, más madurez espiritual. Y ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Qué es el alimento sólido? ¿Cómo formamos eso en nuestra vida? Una formación firme, extensa y profunda en la palabra de Dios. Firme, ni a diestra ni a derecha, firme. Si te dice por acá, es por acá, ni a diestra ni a derecha, entonces ni a izquierda. ¿Por qué? Porque es la única manera que cuando Dios te habla vamos a poder discernir cómo ministramos a una persona si estamos lejos de la palabra de Dios, si no somos maduros. Esta formación requiere de tiempo, estudio, experiencia, pero no en la carne. Tiempo, estudio y experiencia ¿de qué? De la palabra de Dios. Tiempo, estudio y experiencia para crecer en la palabra de Dios, para poder aumentar más la fe, para aumentar más nuestro amor por Dios. Porque si vos le dedicas poco tiempo, si no tenés esfuerzo, no te sacrificás
y no le das el tiempo, ¿cómo adquirís experiencia en la palabra de Dios? Y vamos a hacer algo sencillo. Te dice, anda Hebreos, y va a empezar. Eso es experiencia también, ¿o no? En lo espiritual es experiencia. Y siempre me acuerdo de mi hermano que algo que yo no hago es memorizar los versículos y ¿quién lo digo? Y es muy importante, y eso también es experiencia. Porque cuando a vos te viene en el corazón, como recién me pasó a mí en la alabanza, un versículo me vino en el corazón. Pero ¿dónde estaba? ¿Quién lo dijo? También es experiencia. Entonces necesitamos cultivar. ¿Para qué? Para que cuando se presenten situaciones vos te puedas respaldar. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la armadura de Dios? ¿Cómo te defendés vos ante los ataques externos si vos no tenés experiencia para hacerlo? En lo espiritual estamos hablando. Y hay algo más. Esto te va a dar discreción en el juicio sobre las verdades bíblicas y su aplicación a las distintas personas y circunstancias. Presten mucha atención a esto. Discreción en el juicio sobre las verdades bíblicas. ¿Qué significa discreción en el juicio? Que cuando vos lees la palabra de Dios, te presentan un devocional, te abrís la palabra de Dios, agarrás un versículo y decís, wow, qué buena promesa, mirá lo que dice acá, sí, Dios es con nosotros, con Dios somos todos. Eso es a la ligera, no es ser discreto. A ver qué quiere decir esto, a quién se lo dijo. Por eso dice, y a su aplicación a las distintas personas y circunstancias. Parate en la palabra de Dios, agarrá ese versículo, fíjate, por eso las Biblias que tienen concordancia están muy lindas. ¿Por qué? Porque gracias a la concordancia vos te vas realmente al contexto de dónde sacó esa palabra. Y entonces empezás a trabajar. Y ahí es donde llevas y empezás un estudio profundo de la palabra de Dios para conseguir la madurez que tanto Pablo habla. Porque si realmente no nos sentamos como corresponde, y no empezamos a investigar como corresponde, no va a pasar lo que dice al final. ¿Para qué es útil el ser maduro y el tener los sentidos bien en uso? ¿Para qué es útil? Para poder discernir entre el bien y el mal. Para poder discernir qué es lo que viene de Dios y qué es lo que no viene de Dios. Para poder no estar diciendo todo el tiempo, Jesús me habló, yo escuché la voz de Dios. Ay, pero sí, si Dios me dijo que yo compre eso, porque Dios me va a respaldar. Y muchas veces, he escuchado decir eso y hemos visto muchos fracasos. ¿Por qué? Porque no tenemos los sentidos bien ejercitados y no discernimos entre el bien y el mal para nuestra vida. Y muchas veces hasta incluso no podemos dar soluciones correctas, que para eso estamos llamados los teoterapistas. Ayer nosotros tuvimos que ir nuevamente a nuestra célula de Moreno y se presentó una especie de discusión. Y gracias al Espíritu Santo y al respaldo del Espíritu Santo, creo que desatamos un nudo bastante importante. Eso nos lo da la madurez. Si no hubiese sido, yo hubiese sido maduro, Alberto hubiese sido inmaduro y Lili hubiésemos sido inmaduros en esto, no solo dejábamos con una duda, sino que a esa misma persona nosotros no le podemos ministrar, porque no tenemos la capacidad para hacerlo. Entonces, si vamos a cumplir con el propósito de este año, de abrir células, empecemos primero a querer crecer nosotros. Vamos a este versículo, porque acá realmente vamos a ver una cosa. Bien. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado ¿qué? Entendimiento para conocer a quién, al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Hijo de Dios y la vida eterna. ¿Quién ha venido? ¿Quién tenemos en nuestro corazón? Porque muchas veces decimos, y escucho muchas veces, y a mí me ha pasado muchas veces, no lo entiendo, no, esforzate más. Andá, no sé, pedí prestado una Biblia de estudio, un diccionario bíblico, metete, no sé, qué significa tal palabra para poder realmente
despertar ese amor por nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Que nos ha dado entendimiento. Nosotros los hijos de Dios, como dice el apóstol Pablo, tenemos que tener bien ejercitado esto, porque es la única manera de poder, vamos de vuelta, discernir. Grábense eso. Y no estoy hablando del espíritu de discernimiento que tanto anhelo, no. Es otra cosa, eso es un don. Eso es un don que te da el Espíritu Santo. Espíritu y discernimiento. Esto es un sentido para discernir entre el bien y el mal, para darle uso al diario. ¿Se entiende? El don de discernimiento es para saber temas de espíritus puntuales. ¿Está bien, Norma? Porque yo sé que vos lo tenés. Bueno, porque si no lo tenemos ejercitado, ya sabemos lo que dice. Vamos ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si no tenemos bien ejercitados los sentidos? ¿Qué pasa si no tenemos tantos? Los podemos confundir con un montón de cosas, ¿no? ¿Qué pasa si no tenemos ejercitados los sentidos espirituales? Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. 2 Corintios 11:3. Pero temo que como la serpiente con su gran astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Señor. A ver. Entonces, ¿qué pasa cuando no tenemos, vamos, y me van a escuchar toda la mañana diciendo, ejercitados los sentidos espirituales? Somos vulnerables. ¿A qué? A que venga el enemigo y nos seduzca, a que venga el enemigo y nos tiente y caigamos. ¿Por qué? Porque no vamos a poder discernir si lo que viene de eso que me está tentando, de eso que me está seduciendo, va a venir del enemigo o no. Como dice acá, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nos puede pasar exactamente lo mismo. Y la otra vez justo nos puso como ejemplo nuestra pastora. Y nosotros con mucha risa, sí, no, pero si lo tomamos bien en serio, es real. Cayó, así como cayó Eva, nosotros podemos caer, 20 veces al día. Y es serio, lamentablemente es serio, y un poco, en una mano del corazón, me tocó mucho porque me pasa día a día esto, por no tener. Y me tuve que lamentar mucho porque estaba equivocado en no darle la atención necesaria a los sentidos espirituales. Y me di cuenta que gracias a tener muchas veces esa conexión con Dios, el Espíritu Santo se encargó de mis sentidos espirituales. ¿Para qué? Para que cuando en el silencio de la madrugada, en el silencio de la noche, en el silencio de la mañana, yo orando, me pueda hablar y yo lo pueda escuchar, o me pueda venir una revelación cuando yo hablo la palabra de Dios. Porque o si no, ¿qué pasa? Pasa eso, tenemos como un velo. Y después el apóstol Pablo, vamos a ver, dice, tenemos un velo. Y le está hablando a su iglesia, no le está hablando como en el ejemplo del otro día, carnal, natural, espiritual. Le está hablando a su iglesia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros mismos podemos tener, no sé, varios velos. Entonces, ¿qué significa extraviar? Perder el camino o la orientación. Y eso puede hacer el enemigo con nosotros. Nosotros podemos estar muy enganchados, podemos estar allá arriba en la vida espiritual, donde estudiamos 10 segundos y de vuelta extraviamos los extraños. Y cuando pasa eso, lamentablemente, esos 5 segundos de distracción que podemos tener, ahí viene la serpiente muy astuta. 5 segundos de distracción. Adentro. Y es así. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado y por eso es la exhortación de Pablo. Comienza exhortando a su iglesia diciéndote, están lentos, están inmaduros, esfuércense, sean maduros. ¿Por qué? Porque les puede pasar eso. Y les pasó eso. Sabemos que muchos cristianos hoy en día están, bueno, ya lo dije, tenemos que tener cuidado. Tenemos que esforzarnos para poder tener los sentidos bien ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos escuchando? ¿Con qué nos estamos relacionando? En el mundo natural y afecta a nuestros sentidos, los espirituales, nuestro mundo espiritual. Porque si hay un mundo natural, tenemos un mundo espiritual que nos está ofreciendo el cielo para nosotros. Debemos pensar
que si no tuviéramos sentidos espirituales, no seríamos sensibles, mirá qué bueno, a las cosas de Dios y todo lo que viene de Él. Porque su palabra dice en estos dos versículos, y seguimos con los Corintios, 1 Corintios 2:14 y 2 Corintios 4:4. ¿Por qué? Porque dice, pero el hombre natural lo conocemos, pero de memoria, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir como espiritualmente, por los sentidos espirituales. La palabra discernir, relaciónenlo a los sentidos espirituales. Y automáticamente nos vamos a dar cuenta que es la única manera de percibir. Creo que esto no hace falta ni que se lo diga. En los cuales el Dios de este siglo, el otro siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Cegó, le hizo perder la vida. ¿Para qué? Para extraviarlo, para que pierdan su camino, para que tropiecen, para que se caigan. Sencillo, no puedes ver qué te va a pasar, te llevas puesto todo, sos torpe. Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hay un motivo. Hay un motivo, el enemigo todo el tiempo está queriendo hacer eso. Cegarnos el entendimiento para que no nos resplandezca la luz de Cristo, la luz del Evangelio de Cristo. Hay alguien a nivel espiritual, de lo que yo acá, que está interesado en que nosotros no tengamos despiertos y sensibles y activos estos sentidos. Y ya sabemos para qué, lo dije, para que tropecemos. Entonces, ¿cómo lo desarrollamos? A ver, acá vamos a empezar uno por uno. ¿Cómo lo desarrollamos? Bien, ejercitándolo, dijimos, ¿no? ¿Y cómo lo ejercitamos? Vamos a ver los dos principales que dijo nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver los dos principales. Vamos a ver el oído y la vista. Entonces, ¿qué tanto hemos aprendido a oír a Dios? Vamos por el oído. ¿Qué tanto hemos aprendido a oír a Dios? Vamos a Mateo 11:15 y dice: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿No nos hemos cansado de escuchar eso? Pero hay algo más importante que no está en el PowerPoint, que eso me vino esta madrugada, que está en Apocalipsis 2, que está en varios versículos, y termina el capítulo 2 diciendo: el que tiene oído, oiga, ¿qué cosa? Lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién lo habla? Dios lo habla a través de quién? Del Espíritu Santo. Si no estamos con el Espíritu Santo, ¿cómo escuchamos la voz de Dios? Porque Dios me habló. Pero ¿y si estás desenchufado y no es Dios el que te está hablando? ¿Es un susurro de alguien que te quiere hacer caer? Cuidado con eso. Por eso dice: el que tiene oído, oiga. Si vos no tenés, usalo para oír, ¿no? ¿Pero qué vas a oír? ¿Las cosas que vienen del mundo? La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Por qué? No para que oyendo olvidemos. Cuando vos oís, tenés que retener. ¿Y cómo lo retenés? Meditando en la palabra de Dios, ¿no? Para no ser un ser pasivo, tenés que ser un ser activo. ¿Por qué? Porque ¿qué función cumplían los sentidos? Percibir, se procesa y reaccionar. ¿Qué hace si no lo tenés activo al sentido del oído? Percibís y no reaccionás. Sos un ser pasivo en la palabra de Dios. Volvemos a ser niños, como dice, que requieren leche. Y la leche es palabra de Dios. La leche es alimento. ¿Pero qué? Para un niño. Al niño se le puede mentir, se le puede engañar, lo podés distraer, ¿no? Ahora, a un ser maduro, ¿le podés hacer eso? No. Entonces, ¿qué te dice el apóstol Pablo? Alimentate con alimento sólido para que no te engañen, para que no te distraigan, para que no te lleven de la nariz para cualquier lado. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que te tiene que guiar día a día? El Espíritu Santo. Y por el Espíritu somos guiados, somos fortalecidos y somos transformados.
Mateo 13:16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Que me acaricia el alma la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos la exhortación, pero si hacemos lo que dice la palabra de Dios, vamos a ser bienaventurados. ¿Por qué? Porque no escuchamos la banalidad de este mundo, porque no escuchamos lo que habla la gente, lo que se escucha por ahí, no escuchamos las cosas horrendas que se comentan en todo nuestro entorno, sino que apartamos nuestro tiempo para oír palabra de Dios. Y tiene que ser el día a día. ¿Por qué? Porque es un alimento espiritual. Un alimento es día a día. Acuérdense, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Palabra de Dios, ojalá hubiese sido así. Ojalá hubiese sido así. Porque cuando hacemos ayuno, tenemos que reemplazar el alimento sólido, dijimos, con esto, con palabra de Dios. Y ojalá lo podamos hacer para ser bienaventurados. Fíjense lo que dice Oseas 2:14, Oseas 2:14. Y esto, fíjense, escuchen. Pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto. ¿Y qué dice? Hablaré a su corazón. Como decíamos al principio, esto entre paréntesis, nuestros sentidos están relacionados a órganos. En los sentidos espirituales, este versículo creo que dice eso. Creo, porque no lo estudié en profundidad todavía. Y con una mano al corazón. ¿Por qué? Porque dice, hablaré a su corazón. Lo llevaré al desierto, lo voy a dejar solo, en un lugar seguro, oscuro. ¿Para qué? Para tener intimidad conmigo y yo voy a hablar a tu corazón. Entonces, sentidos bien despiertos, ¿para qué? Para que entre a ese órgano, pueda ser transformado si es necesario y reaccionar. Mostrarle al medio ambiente donde nosotros nos rodeamos que hemos cambiado. Y que la gente vea que nuestro estilo de vida ha cambiado por oír la palabra de Dios que habló a nuestro corazón, como le dijo a Oseas. Entonces vamos a ir a Romanos 10:17, en donde otro versículo que todos conocemos, que dice, así que la fe, ¿por dónde es? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Son versículos que lo conocemos pero de memoria, pero lo aplicamos, le damos el sentido que tiene que tener, lo apreciamos en nuestro corazón cuando realmente le prestamos atención. Escuchando la palabra de Dios, tendremos una reacción, vamos a ser transformados. Nuestro corazón tiene que experimentar cambios, porque si no, no está pasando nada en nuestra vida espiritual. Lees palabra de Dios, ¿estás siendo cambiado por esa palabra? Y es la única manera que dice de fortalecer nuestra fe. Cuanto más cambio haga esa palabra en tu corazón, la reacción que va a hacer, crecer la fe. Sencillo. Si uno analógicamente lo viene a deletrear así, parece muy fácil, pero empecemos a darle importancia para que suceda. Fíjate lo que dice en estos dos versículos. Empiezo a apurar porque se me va a acercar. Juan 10:3 y Juan 10:27. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Juan 10:27 dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Tremendo, ¿no? ¿Reconocemos su voz cuando Él nos habla? Es una gran pregunta para el día de hoy. ¿Reconocemos su voz? ¿Por qué? Porque la única manera que Él te saque de donde estás es oyendo, teniendo alerta ese sentido espiritual. Eso lo digo. Dice, la llama por su nombre y la saca. Yo no sé en qué situación alguien puede estar, pero si vos escuchás lo que hoy Papá Dios te está diciendo, te vas a sacar. Y la otra, ¿qué dice? Me sigue. Ella te conoce. Nosotros escuchando la voz de Dios,
lo vamos a poder seguir. ¿Vieron qué lindo que los versículos que tanto conocemos puede hablar de cuánta manera distinta a nuestro corazón? Entonces, Isaías 30:21, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabras que te digan. Miren el libro, por favor. Este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. ¿Cuántas veces nos sentimos en una encrucijada? ¿Cuántas veces nos sentimos con dudas? ¿Cuántas veces no creemos la totalidad de lo que nos dicen de Dios o la experiencia que podamos tener con Dios o lo relacionamos con el mundo natural? Porque muchas veces oramos para que calme la lluvia y la tempestad, y calma la tempestad, pero decimos no, son cosas naturales. La naturaleza es así. El enemigo te pone hasta eso. ¿No es así? Entonces, ¿qué dice? Hablaré y ¿qué? Te mostraré por dónde tienes que hablar. Creo que no hace falta que lo explique, ¿o no? Hace falta que escuchando la voz de Dios vas a poder tener la dirección correcta. Bien, iba a poner un ejemplo, pero es tarde, así que salteando, como lo habíamos planeado, y cualquier cosa lo podemos hacer. ¿Vale? No. Vamos a Isaías 50, 40, del 4 al 5. No, adelante. ¿Está? Fíjense y presten atención, oigan, como dice nuestro tema de hoy. Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras alcanzado, es lo que hablamos recién, ¿no? ¿Quién te lo da? Jehová. Despertará mañana tras mañana. Repite, despertará ¿qué? Mi oído. Mi oído. ¿Tenemos los oídos despiertos? Pedíselo a Dios que te lo haga. Pedíselo a Dios que te despierte los oídos. ¿Para qué? Para que oiga como sabio, porque comienza el versículo diciendo, me hará hablar como a sabio. ¿Para quién? Para el cansado. Pero realmente estás diciéndole primero, despertar mi oído, para que yo pueda apreciar en mi corazón tu palabra. Jehová el Señor me abrió el oído, ¿y qué dice? ¡Ah! Y no fui rebelde ni me volví atrás. Perdone que este versículo hoy me dedica al Señor. Voy a hacer un cuadro y lo voy a poner en mi lugar de oración. Es necesario que cada mañana yo le pida, Señor, abrime el oído, despertame el oído. Yo quiero escucharte, en verdad quiero escucharte. Y si es audible, mejor todavía. ¿Por qué? Y no voy a ser rebelde. Mirá, qué impresionante. Una declaración de fe tremenda. Yo no voy a ser rebelde ni me voy a volver atrás, sino que voy a hacer lo que vos me decís. Y no volverme atrás, ¿qué significa? No darle vuelta a la espalda a la palabra de Dios. Porque muchas veces escuchamos y le damos vuelta, no solamente la espalda, nuestro corazón a la voluntad de Dios. Bien, ahora vamos al otro sentido. ¿Cuál es el otro sentido? La vista. Dios nos la dio ¿para qué? Para ver más allá. ¿Para qué te dio Dios la vista? Para ver el mundo natural. Pero cuando hablamos de la vista en el sentido espiritual, para que vos veas más allá. En otra dimensión, en lo sobrenatural. Y es tremendo, porque muchas veces nosotros somos tan limitados en la fe, pero tan limitados que cuando tenemos un diagnóstico, y Victoria es prueba de eso, nuestro Señor ve más allá, siempre un paso adelante. Vamos al Salmo 146:8 e Isaías 42:7, que dice: Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. E Isaías dice: para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Las tinieblas, la relacional. Pero eso, vamos primero a la primera parte. Lo pongo junto para tratar de acelerar porque es extenso. Ojalá
pudiera tener el tiempo para dar todo, pero no, vamos a hacer así. Jehová abre los ojos a los ciegos. ¿Quién te está abriendo los ojos? ¿A quién hay que pedirle? Como hablamos con el oído, también es Dios el que te tiene que abrir los ojos. No tiene que venir Hugo a decirte, no, Gustavo, fíjate acá, fíjate allá. No, si vos tenés una intimidad, un ejercicio constante de la palabra de Dios, no hace falta, porque tenés al Espíritu Santo el que te da el discernimiento. Necesitamos a nuestro pastor para que confirme lo que realmente está viendo. Hace un tiempo atrás yo le dije, Hugo, vengo soñando varios días con estos versículos. Tuve que recurrir a él, no fui ciegamente a esos versículos, no, recurrí a él. Y es necesario. Y el ejemplo que teníamos, que ojalá lo pueda dar, habla de eso. Isaías dice, y esto es una profecía sobre nuestro Señor Jesucristo, que Él ha venido para esto. En los tiempos del Antiguo Testamento se le pedía a Jehová de los ejércitos que abra los ojos. Pero hoy, gracias a esta profecía, tenemos que comprender que nuestro Señor Jesucristo es el que vino, ¿para qué? Para dar vista a los ciegos. ¿Y de qué ciegos estamos hablando? ¿De los ciegos naturales? De los ciegos espirituales. Y fíjense quién también captó esto así. El apóstol Pablo. La verdad que tremendo. Fíjense lo que le dice a los corintios, de vuelta. Se ve que estaban flojos los corintios. Hugo, ¿qué es eso? Segunda de Corintios 3:14 dice, escuchen bien, si es necesario anoten nada más, pero escuchen bien. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda, ¿qué cosa? El mismo velo, no descubierto. ¿Y vamos a qué? El cual, ¿por quién es descubierto? El cual por Cristo es quitado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es Cristo quien tiene que quitar ese velo, nadie más. Nadie más. Fue profetizado, vino, se cumplió y acá lo tenemos para nosotros. Dice que se embotó el entendimiento de ellos. El pueblo judío tenía el entendimiento embotado porque tenían un velo, dice. Su religiosidad no lo dejaba ver la gracia de Dios. Lo tenían al Mesías de enfrente y lo despreciaron. Le dieron vuelta a la espalda. ¿Y cuántos cristianos hoy hacemos lo mismo? Le damos vuelta a la espalda a Dios por no tener los sentidos. Porque ellos, si realmente tuvieran los sentidos bien ahí activos, se iban a dar cuenta de toda la lectura que tuvieron. ¿Cuánto han leído? ¿Cuánto han estudiado? Las profecías, el Mesías va a venir. Y no lo pudieron reconocer. Tenían los oídos cerrados y la vista cegada. ¿Y quién es el único que lo puede hacer? Dice que más experiencia tuvo con un órgano del cuerpo. Como siempre dice nuestro pastor Hugo, el apóstol Pablo. Y yo creo que este versículo lo escribió tan humildemente porque él tuvo que atravesar por eso. Él perdió eso. Él era para él, en su razonamiento, en su lógica, él estaba haciendo todo bien. Él para él estaba sirviendo a Dios, estaba sirviendo a la iglesia, estaba persiguiendo lo que se oponían o tenían una ideología contraria al pueblo romano con su religiosidad, que era la religión católica. Él, en su razonamiento, estaba haciendo bien las cosas. Tenía un velo. Y por eso digo que con toda humildad para mí que escribió esto. Porque él reconoció enseguida eso. Y se le fueron abiertos los ojos. ¿Por quién? Por lo que él mismo escribió. Que solo Cristo lo puede quitar. Él tuvo ese encuentro con Dios. Él tuvo ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Se postró a los pies de Cristo y sin darse cuenta, Cristo le quitó el velo. ¿Cuántos hoy de nosotros se animan a hacer eso? A postrarse ante los pies de Cristo, a reconocerlo como su Señor y Salvador y decir, Señor, quítame el velo o el tapón que tengo en el oído. ¿No? Hay un ejemplo
ejercitado la vista, a pesar de que era discípulo de un siervo de Dios. Lo he dicho la vez pasada, en la prédica anterior, también al final, y miren qué maravilla esto. Primera de Reyes 6, del 15 al 17, y lo conocemos todo a esta historia, creo que la conocemos de memoria. ¿Se acuerdan, no, de esta historia que cuando venía el pueblo a atacar y se vieron solos, pasó lo siguiente? Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballos y carros. Entonces su criado le dijo: ¡Ah, señor mío! ¿Qué haremos? Él le dijo, ¿qué le dijo? No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Ahí voy a parar. ¿Vieron la reacción de Eliseo? Estamos hablando con dos personas que servían a Dios, ministraban a Dios. Eliseo era profeta y su siervo, imagínense, discípulo. Un discípulo, escuchando palabra de Dios, viéndolo orar a Eliseo, y aún así no tenía desarrollada esa vista sobrenatural. Y el convencimiento de Eliseo me asombra. No temas. ¿Por qué? Porque más son los que están con nosotros. Esa es la convicción. Y justo el otro día con mi mamá hablábamos de eso. Y yo le decía, no, mamá, convencida. Convencida. ¿Por qué? Y me voy a ir un poquito atrás, que me saqué un ejemplo muy lindo. ¿Por qué? Porque si no, acá habla de temor, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener una ventaja ante ese temor, teniendo los sentidos bien. Pero primero vamos a ver lo que dice. Y oró Eliseo. ¿A quién le oró? Él no fue con su... No, si total yo no tengo a Dios conmigo, más son los que están con nosotros. Fíjense la conexión que tenía con el Espíritu Santo. Él no dijo, yo te impongo mano y enseguida vas a recobrar la vista o vas a ver lo que yo veo. Porque actuamos por soberbia muchas veces, con nuestro ego allá alto, y puede haber pasado eso. Pero fíjense qué gran siervo Dios, porque dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea lo que yo veo, para que vea ese mundo espiritual, esa gracia de Dios que viene del cielo, para que vea no solamente que su vista no sea limitada. Oró Eliseo. ¿Cuántos hoy vamos a pedir a nuestro pastor, orá por mí, Hugo, para que pueda ver en lo sobrenatural? Yo quiero ver lo sobrenatural, convencido como lo dijo Eliseo. ¿Cuántos en la semana? Y espero que Hugo después no, fuera de joda. De eso hablo. Y él miró, y vamos al desenlace, y dice, y oró Eliseo. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. No sé si se acuerdan de la última imagen que puse en la prédica anterior. Era justa esa. Tremendo. Perdón, Segunda Reyes. Me equivoqué yo. Es Segunda Reyes, no te olvides, por favor. Tremendo. ¿No? Cuando tenemos la vista limitada, los sentidos de la vista muy limitados. ¿Por qué? Porque estamos distraídos en el correr del mundo, en el traqueteo, en el reloj y en un montón de cosas más. Nuestros sentidos espirituales se desenchufan automáticamente y pierden la carga que tienen que tener. Y ahí es donde no podemos ver lo sobrenatural. Y ahí es donde no podemos percibir lo que realmente Dios nos quiere mostrar. ¿Cómo vamos a escuchar a Dios si estamos apurados? Siempre decimos lo mismo. Si no le prestamos más tiempo, si no le dedicamos, no sé, no quiero, pero para mí 15 minutos, como dice nuestro pastor, yo diciendo con él, es poco. 5 minutos es poco. Vos le podés, fíjense lo que es el término, es más, hemos cambiado prácticamente el uso a la palabra devocional. Porque muchas veces decimos, hago el devocional cuando puedo. Y la palabra devocional, ¿de dónde viene? De devoción. Y mostrarle devoción al único, a Dios.
a Jehová. Entonces le cambiamos nosotros mismos. ¿Por qué? Por nuestra, no rebeldía, sino por ocuparnos del mundo natural. Descuidamos nuestra vida espiritual. ¿Y cuántos de nosotros agarramos un versículo que por ahí nos llamó la atención y le damos el tiempo necesario? Entonces, eso es mantener ejercitados los sentidos espirituales. Y vamos a ir al ejemplo de Samuel. Vamos a ir al ejemplo, perdonen, pero me voy a demorar un cachito más. ¿Por qué? Porque así como hay un ejemplo en Segunda de Reyes con Eliseo, para atrás. Ahí está. ¿Se acuerdan de Samuel, no? Y justamente la adoración, la vez pasada, y no es casualidad, porque hace 2 domingos atrás, en la adoración, lo hicimos en base a estos versículos. Y a esta enseñanza es muy grande. ¿Por qué? Porque dice, todos sabemos qué pasó con Samuel, con quién estaba Samuel, y qué era de su entorno, el contexto lo sabemos todos, para no hacerla tan larga. Pero dice que una noche Samuel se acostó y escucha una voz. Por segunda vez escucha la misma voz, y por su tercera vez escucha la misma voz que incluso lo llama por su nombre. Y ahí es el ejemplo que yo le doy del pastor. Qué necesario es recurrir a la guía de nuestros pastores. ¿Por qué? Porque él no reconoció, habiendo sido que toda su vida ministró en presencia de Jehová, dice, ministrando al Señor, él tampoco pudo captar eso, y muchas veces nos pasa. Muchas veces nos pasa. Entonces, para poder realmente percibir, él acudió a su pastor, el pastor le dijo, no, a vos te está hablando Dios. Sencillo, anda y decirle, habla, porque tu siervo oye. ¿Estamos dispuestos, primeramente, a pedirle a Dios para que abra nuestros oídos? ¿Estamos dispuestos a pedirle a Dios ser serios en esto, que todos los días abra nuestros oídos y poder escuchar la misma voz que escuchó Samuel y reaccionar como corresponde a ese sentido, diciéndole, habla porque tu siervo oye? Esa es la reacción del cual hablamos cuando hablamos de sentidos espirituales. Habla porque tu siervo oye. Heme aquí, Señor. ¿Y cuál es la ventaja? La gran ventaja, y con esto cerramos, la gran ventaja que tenemos es estar un paso adelante del enemigo. Es de estar siempre un paso adelante del enemigo. No una sola vez, no en una sola circunstancia, o no porque estoy orando por ciertas cosas. Siempre. Todos los días de tu vida, dice la palabra de Dios. Y si dice todos los días de tu vida, depende de nosotros para que se cumpla. ¿Y cuál es esa ventaja de estar siempre adelante? ¿Por qué digo que tenemos la ventaja? Porque nosotros vemos más adelante que Él capta el mundo espiritual y se enfoca en nosotros, pero a nosotros nos puede hacer caer por la carne. ¿Y cuál es nuestra ventaja? Que si nosotros tenemos al Espíritu Santo, como dice su palabra, y estamos conectados con Él, el sentido espiritual no nos va a hacer caer la carne. ¿Me entienden? Él va a hacer poder caer nuestra carne cuando nosotros estamos inactivos con nuestros sentidos espirituales. Ahora bien, Él también puede, como dije recién, estar atento a todas las cosas espirituales, conoce todo lo que es la palabra de Dios, pero ¿qué pasa? Si nosotros estamos en conexión, como dije recién, nosotros podemos escucharlo a Dios. Él no. Él no lo puede escuchar. Eso ténganlo presente. Y esa es la ventaja que tenemos contra el enemigo. Porque Él lo va a poder escuchar cuando nosotros abramos la boca. Si no, no lo va a poder escuchar. ¿Se entiende? Familia, yo lo tomé como una tontería y pido perdón a Dios porque no le di importancia. Pero su palabra me llevó a que pueda meterme en esto. Cuando, por la gracia de Dios, Hugo me llamó, me dijo, Gustavo, tenés que dar el tema. Yo ya tenía otra cosa armada. Y el miércoles a la madrugada en la ducha fue esta. Y desde el miércoles no paré
de pedirle perdón a Dios por esto, por no haber prestado atención a muchas veces que pudo haber Él hablado a mi corazón. Entonces, si queremos ser realmente unos buenos y sinceros hijos de Dios, actuemos como Pablo, respondamos como Samuel y recurramos, si es necesario, como el siervo de Eliseo, a nuestros pastores. Porque ellos tienen la experiencia, como decíamos al principio, ellos tienen el conocimiento y por ahí, y es seguro esto lo que les digo, porque los que nos conocen saben, ellos tienen más tiempo de intimidad con Dios que nosotros. Entonces, lo único que cuando tengamos una duda, sabemos a quién recurrir y tenemos esa bendición. Somos bienaventurados porque oímos y porque vemos, no nos olvidemos de eso. ¿Sí? Así que, una cosita más antes de terminar. ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos que alguien está llorando por cualquier cosa? Pase una pérdida. Perdón que hay pérdidas recientes, pero ¿qué hacemos? Queremos consolarla, ¿no? Eso es actuar en la carne. Porque actuando en el Espíritu hacemos lo que hizo nuestro Padre. Esto es un gran ejemplo que me puso Dios en el corazón, porque lo relacioné a la persona que estamos yendo a la celda. Actuamos como hizo nuestro pastor en ese consultorio. Vamos y oramos con ellos. Espiritualmente. El consuelo lo damos emocionalmente. Actuamos en el alma. La oración nos va a hacer percibir realmente la necesidad concreta de esta persona. ¿Sí? Y quiero terminar con el versículo que Dios me habló en la alabanza. Esperen que lo encuentro porque sé que está en Romanos, ¿no? 4:17, si no me equivoco. No lo vamos a tener ahí porque fue algo así, como hace Dios las cosas, espontáneo. Romanos 4:17 dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, y a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y con esto quiero terminar, y llama a las cosas que no son como si fuesen. Eso es tener los sentidos bien despiertos, bien destapados, bien puestos. Llamar a las cosas que no son como si fuesen. Qué grandes palabras, ¿no? Y si nos damos cuenta y si repasamos todo lo que pasó con los grandes siervos de Dios, actuaban de esa manera. ¿Por qué? Porque los discípulos de nuestro Señor Jesucristo veían solo 5 panes y 2 peces. Y nuestro Señor Jesucristo veía toda esa cantidad. ¿No? Porque la viuda de Sarepta veía un puñado de harina y una tinaja casi vacía. Y el siervo de Dios veía cosas sobreabundantes. Así actuaba Dios a través de los sentidos espirituales cuando sus siervos realmente están conectados con Dios. Vamos a darle la gloria a Dios. Vamos a orar para terminar este hermoso día y este hermoso tiempo. Señor, te quiero dar gracias primeramente a ti, oh Dios de los cielos, a ti, Jehová de los ejércitos, a ti, Jesucristo de Nazaret, dueño y Señor de mi corazón, a ti, gran Rey poderoso, tú que eres el creador del cielo, el creador de la tierra, el creador de todo lo que hay aquí en nuestro mundo, Señor. A ti y solo ante ti hoy vengo, Señor, a presentar mi oración, a rendirme a tus pies, como lo hizo el apóstol Pablo, Señor, cuando todavía era del mundo. Me presento ante ti, Jehová de los ejércitos, y me postro ante tu presencia, Señor, porque es necesario que lo haga, para pedirte perdón. Perdón por todas esas veces que te fui rebelde, que te di vuelta a la espalda, Señor. Y tú tenías grandes cosas y tienes grandes cosas para esta tu iglesia, Señor. Esta tu iglesia hoy se postra ante ti y te reconoce nuevamente, Jesucristo de Nazaret, como nuestro Señor y Salvador.
Así como el apóstol Pablo, tú le hiciste caer ese velo, e inclusive se lo hiciste visible. ¿Por qué? Porque lo hiciste caer como escamas, dice tu palabra. A un ser orgulloso, soberbio, tú lo hiciste rendir, Señor, a tus pies. Y hoy yo me rindo a tus pies, Padre amado, pidiéndote que si es necesario hagas caer como escamas el velo que todavía tengo, Señor, y quites estos tapones que tengo en el oído, Señor, para que puedas ver y oír lo que tú, Señor, quieres mostrarme y decirme. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Dios de los cielos, por el poder y la autoridad de tu Espíritu Santo, Señor, que está con nosotros día a día, te pedimos que hables a tu iglesia, Dios, y que para que pueda romper ese corazón de piedra, primeramente, Señor, despierte nuestros sentidos espirituales. Dice que tú hablas a nuestros corazones, Señor, pero ¿cómo podemos escuchar y pedirte, Señor, que transformes mi corazón, este corazón de piedra, este corazón orgulloso, este corazón soberbio, Señor, si no tengo destapados mis oídos? Dios de los cielos, Señor de señores, te alabo y te bendigo, Señor, y te pido que esa hermosa porción de tu Espíritu Santo sea quien nos guíe y no nos torzamos ni a diestra ni a la izquierda. Tú, solo tú lo puedes hacer, nadie más que tú. Por eso para ti, oh Dios de los cielos, es la gloria. Para ti, Señor, es la honra, Jehová de los ejércitos. Para ti, Jesucristo de Nazaret, es toda mi adoración. En Cristo Jesús te pedimos que tu bendición nos acompañe, Señor, a toda tu iglesia, y que conforme a tu voluntad, Señor, podamos empezar a transitar esta vida cristiana como corresponde, a poder ser sensibles, Señor, a tu palabra. En Cristo Jesús te doy toda la gloria y toda la honra, Señor. Para ti, Señor, solo para ti. Hablaste a mi corazón y hablaste al corazón de tu iglesia, Señor. Amén. Amén. Amén.